Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza El Mirador, el lugar desde donde vas a poder ver y escuchar anticipadamente toda la información que te interesa. El Mirador, con el análisis y los comentarios de los mejores especialistas. El Mirador, con las entrevistas a los protagonistas de la actualidad y con los datos clave que necesitas para tomar las mejores decisiones. El Mirador, periodistas de primer nivel que con dinamismo y buena onda te adelantan lo que tenés que saber. Muy buenos días, ¿cómo andan? 4 minutos exactos pasaron de las 10 de la mañana en este frío jueves 3 de julio de 2025. Ya pasamos la mitad del año para aquellos que estamos esperando desesperadamente el clima templado a caluroso. Todo es positivo porque ya después del 1 de julio todo empieza a ser al menos un cachitito por día, la vida un poco mejor. Pero bueno, hablando en serio, esto es El Mirador acá en Radio LED. Vamos hasta las 11 de la mañana con una mirada en lo económico, sin perder de vista algunas cuestiones que vayan pasando en la agenda. Obviamente, esta semana hay de todo, la verdad, para todos los gustos. ¿Querés ver un poquito qué pasó adentro del Congreso? Tenés cosas que pasaron adentro del Congreso en griterío. Nada aprobado, creo. Nada aprobado. De todas las leyes que se iban a tratar y toda una agenda parlamentaria tremenda. Sí hay gritos, cruces, que bueno, es una faceta también más de la política. Hay cosas que pasaron en el Congreso, hay datos en materia económica que ahora nos vamos a meter de a poquito, pero ayer sobre todo y antes de ayer, el día más frío en 34 años. Digo bien, sí, en 34 años. En la ciudad de Buenos Aires, o en el área metropolitana de Buenos Aires, menos 1,9 fue la temperatura, y en 1991 había sido menos 2,1. 1991 nos ha ganado a este 2025 del presente. Allá por 1991 también parecía que el termómetro se iba a romper como esta semana, y que ocasionó bastantes inconvenientes en los servicios públicos. Dentro de un ratito nos vamos a meter, pero hay a modo de título nomás, algo bastante novedoso que no pasó en los últimos años, y por qué no decir 2 o 3 décadas, que tiene que ver con corte de suministro de gas natural a usuarios residenciales, a hogares. Siempre así un título de bajada. Más adelante en el programa lo desarrollamos con más atención. Pero cuando hay poco gas, por lo que sea, por aumento de la demanda, porque se cayó la producción, porque Argentina iba a importar barcos que al final no vinieron, por lo que sea, nunca se corta la demanda residencial, que se llama demanda prioritaria, y sí se cortan las industrias, se cortan las estaciones de GNC. Bueno, se van emparchando el sistema de alguna manera como para no molestar y sobre todo por una cuestión de servicio público y de seguridad que tiene que ver con el gas en los hogares. Bueno, esta semana, ayer, sobre todo en la zona de Mar del Plata, aunque en algunas localidades también del interior cercanas al partido de General Pueyrredón, que tiene la ciudad balnearia como más centro urbano más destacado, obviamente cortaron el gas a casas, porque bajó la presión en los gasoductos, por una serie de cuestiones técnicas, hicieron que el medidor, cuando baja mucho la presión, corte por una cuestión de seguridad y no deje que pase poco fluido o poco suministro o de manera irregular hacia adentro de las viviendas. Es una medida de seguridad, con lo cual se cortaron en algunos hogares de Mar del Plata, se suspendieron las clases en Mar del Plata, también obviamente por falta de posibilidad de calefacción o problemas en el suministro. Actividades deportivas, culturales, toda la ciudad que obviamente está
una de las más frías debe ser, calculo yo, en esta ola polar, con mucho consumo, pero también se prohibieron los restaurantes y los bares en el horario nocturno. O sea, esto es situación crítica, situación de emergencia, medidas que va tomando el gobierno. También afectó el servicio de la electricidad. Ahora pasó un poco, pero entre la noche del lunes al martes, más de 100.000 usuarios en el área metropolitana de Buenos Aires. 100.000 usuarios, el INDEC calcula una familia tipo de 4 personas por cada usuario, con lo cual estamos hablando de al menos 400.000 personas pasaron la noche del lunes al martes, de récord de temperatura, mucho frío hacía, la posibilidad de ahora de calefaccionarse a partir de la electricidad. Bueno, 100.000 usuarios de las concesionarias, las distribuidoras de Sur y de Nor tuvieron cortes de suministro en electricidad también, por el aumento de la demanda, el clima, y se tensa el sistema eléctrico por una ola o de calor. Ahora en este caso es de frío, obviamente, pero esa es la semanita que estamos atravesando y no terminó todo, no terminó acá. En Mar del Plata está, según la información de hace muy poquito tiempo que pude chequear, es que está restableciéndose de a poco. Tiene que haber una barrera de seguridad para que vuelva a establecerse el suministro en los hogares en la zona de Mar del Plata. Pero como decíamos, un poquito de datos económicos vamos a decir ahora. Hay novedades, sobre todo se empezó a mover. No voy a hacer el chiste de que se empezó a descongelar el dólar porque no es muy agradable. Cualquiera que me quiera pegar una trompada, o un correctivo por un chiste malo, puede hacerlo. Pero no, hablando en serio, se empezó a mover un poco el dólar en las últimas jornadas. Llegó al cierre de ayer a 1.245 el dólar de tipo de cambio oficial. Es el más alto, me parece que este es el dato, para entender y dimensionarlo, es el más alto desde que se liberó el cepo para ahorristas, para personas físicas, no para empresas, vamos a llamarlo así. Es el tipo de cambio más alto. Ahí anda el ministro Luis Caputo. No me la anoté la frase, una frase muy llamativa que dijo ayer en una de las conferencias, así como aprovechalo. Ahora lo busco, no lo voy a hacer porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero ahora lo busco. Esa frase que hay que acordarse, el ministro de Economía hablando del tipo de cambio que viene aumentando. El mayorista cerró ayer en 1.231, el contado con liquidación 1.235, y el riesgo país se mantiene estable. Ahí está, ahí me están, muchas gracias. Del otro lado, y ya aprovecho y saludo, porque uno cuando entra a una casa y no saluda es mala educación. Abrí el programa, no saludé y también es mala educación, pido disculpas. A Hernán Abella en los controles, Sol Montero en la producción, que se encargaron de buscar lo que dijo Luis Caputo, que en este momento me olvidé, y dijo, ahí va, repito, comprá, entre paréntesis sería dólares, no te lo pierdas, campeón. Comprá dólares, no te lo pierdas, campeón. Es una de esas frases que va a quedar, yo la anotaría en la columna de frases históricas de ministros de Economía de este país. Siglo XX, siglo XXI mínimo, siglo XIX va a haber alguna, pero ya la verdad que habría que consultar con un historiador. No te lo pierdas, campeón. Voy a estar todo el programa con este tema. No te lo pierdas, campeón. Pero decía que el riesgo país está en los 685 puntos básicos, se mantiene en una estabilidad que al gobierno le incomoda, pretende que baje un poco, pero bueno, obviamente con algunos datos de la macro no es tan sencillo que el riesgo país baje, porque está atado al bono, está atado a la tasa de interés, sobre todo en Estados Unidos, así que veremos qué es lo que pasa. Y obviamente, otro de los temas centrales que está dejando son esos temas que se convierten en casos de la semana, y yo creo que esto va a seguir, que obviamente es el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Lorena Presca, sobre Loreta, es verdad, muchas gracias, Hernán. Sobre el fallo de la estatización de YPF allá en 2012 y los 16.000 millones de dólares que el fondo, entre otros fondos, Burford está reclamando, entre otros, no es el único, es el más importante, pero no es el único.
y que la jueza de Nueva York intimó a que la Argentina devuelva, no sé cómo qué verbo usar ahí, pero bueno, que entregue de alguna manera, saltándose muchas normativas locales, soberanas, el 51% de las acciones de YPF. Ahora, dentro de un rato, vamos a tener una entrevista sobre este tema, así que no voy a profundizar mucho. Se decía en los últimos días que la jueza de Nueva York, Prescano, tenía tanto tiempo, a partir del fallo, unas 2 semanas. Ahora parece la información última que está circulando es que no sería tan urgente la respuesta a la apelación que hizo el gobierno, de que es inadmisible, o la presentación que hizo el gobierno de que no puede de ninguna manera entregar ese paquete accionario, por muchas razones que dentro de un rato vamos a profundizar, pero claramente está atravesando la semana en tema informativo. Llegamos hasta acá con la apertura del Mirador, casi las 10:15 de la mañana, en esta fría mañana, no de récord de temperatura, pero sí de, estoy hablando así porque estoy ganando tiempo, pues ya les digo la temperatura, ¿cuánto es? 7 grados en esta mañana, ahí va, 5,7 de sensación térmica, pero 7 grados posta, menos en el área metropolitana de Buenos Aires. Hay sol, lo cual hace un poco más agradable esta ola polar. No así el lunes, no sé si se acuerdan, el lunes hacía mucho frío y estaba nublado, estaba heavy. Bueno, no hablo más, al menos en la apertura 10:15, no se vayan, esto es El Mirador. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Shell Argentina. Más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Muy bien, 10:15 de la mañana. Esto es El Mirador. Vamos hasta las 11 acá en Radio LED. Es momento de meternos en un tema particular, como solemos hacer cada tanto, que nos gusta indagar y parar un poco la pelota. Es momento de hablar de qué es lo que está pasando con ARSAT, esta empresa pública que se dedica al servicio de transmisión de datos, telefonía, servicios satelitales y demás. Esta semana hubo una jornada de trabajadores, gente vinculada a la empresa ARSAT. En este momento, sobre este tema estamos en comunicación y vamos a hablar con Ezequiel McGovern, es trabajador del Centro Nacional de Datos de ARSAT. Ezequiel, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estos minutos acá con El Mirador. No, gracias a ustedes por darnos este espacio. No, por favor. Bueno, a ver, primero contanos la jornada que hicieron esta semana, de qué se trató, para entrar en el tema y después sí ya profundizar de ARSAT y demás. Uh-huh. Sí, estuvimos apoyando a los muchachos del Garraham, digamos, en su reclamo, los residentes. Estuvimos también junto con el INTI, también en el abrazo, porque la visión que tenemos es que la lucha es una sola y que vienen por todos nosotros. Entonces, digamos, estamos haciendo todas estas preparaciones para el martes que viene, 8 de julio, hacer un evento acá en la puerta de ARSAT denunciando la falta de paritaria, la falta de libertad sindical y que el gobierno tome conciencia, digamos, de lo que puede pasar si ARSAT se desaparece. ¿Y qué podría pasar? Y vos pensás que la comunicación en Argentina, 35.000 kilómetros de fibra son de ARSAT. El GDE, que es el sistema de expedientes electrónicos donde se maneja todo el gobierno, está corriendo en el data center de ARSAT. El INCUCAE corre en ARSAT. El boletín oficial está acá. Digamos, toda la comunicación entre hospitales, lo que es medicina por imágenes, que hace enlace entre clínicas y hospitales especializados, se hace por los satélites de ARSAT o por la fibra de ARSAT. Entonces, digamos, la comunicación en todo el país está garantizada por ARSAT porque en los últimos años las empresas privadas no han hecho
redes de backbone que se les llama, o de gran capacidad, y el único que las ha realizado fue ARSAT. Por eso en la pandemia pudimos tener conectividad garantizada en todo el territorio. Me Que si acuerdo. esperábamos que lo haga el privado, no lo íbamos a tener. Sí, totalmente. Me acuerdo, Ezequiel, de aquel momento, 2020, 2021, totalmente. Recién te escuchaba, ¿por qué podría desaparecer? O mejor dicho, ¿cuál es la política desde el Estado, con el gobierno de Javier Milei, hacia esta empresa tan clave en el área de las comunicaciones como describías recién? Sí, la estrategia, nosotros lamentablemente fuimos uno de los pioneros en la estrategia del gobierno, que fue básicamente cancelar las paritarias. Nosotros somos telefónicos, estamos en FUETRA. Sí. En diciembre teníamos una paritaria a aplicar, no la aprobó el gobierno y a partir de ahí quedamos totalmente desfasados. Se nos aplicó la paritaria estatal y desde agosto del año 2024 estamos con el sueldo congelado. Eso implicó una pérdida del salario del 70% de la capacidad de compra. ¿Qué lleva a eso? El 25% de nuestros compañeros se fueron de la empresa. Así que la empresa se descapitalizó en lo más importante que tiene una empresa de tecnología como lo es ARSAT, es en su capital humano. Tardamos, un junior, para que te des una idea, la preparación son 2 años más o menos para que esté en condiciones y sepa todas las cosas que tiene cada sector. Hay sectores que la preparación es mucho más larga. De recién decías el 25% de la planta. Sí, exacto, más de 180 compañeros han renunciado por este tema salarial, porque quien alquila no puede soportar una pérdida de salario de esa forma. Los que nos mantenemos es porque o tenemos casa, o por ejemplo en mi caso mi esposa también trabaja, digamos, y podemos achicarnos, pero bueno, ya llega un límite que es inmanejable. Bueno, siempre decimos, un 30 o 40% se puede ajustar, un 70% no, es imposible. Y eso lo están haciendo, lo hacen con ARSAT, después lo empezaron a hacer con el CONICET, lo están haciendo con los médicos de Garrahan, lo están haciendo con los compañeros del INTI, con los compañeros de la CONAE, de BEN, digamos, está muy enfocado a que todos los compañeros que hacen valor agregado, tareas que son fundamentales para el desarrollo de un país, para la integración de un país, porque si no tenemos un país integrado, no tenemos una nación. Y esto, cada una de estas medidas lo que hace es apuntar a desarmar la nación. Se apunta contra la integridad territorial de la nación. Recién decías 70% de atraso contemplando la inflación, o sea, en términos reales, Sí. hay un 70% sí. En un año y medio. En un año y medio, exacto. Y desde agosto que no tenemos ningún tipo de aumento. Nosotros en redes sociales compartimos un gráfico que hace Diego Freire, que es uno de los delegados que nos acompaña en la lucha, y se ve claramente cómo va la evolución salarial. Yo le pongo la involución salarial porque es increíble cómo ha caído nuestro salario, y ahí se ve claramente. Estamos por abajo, casi un 100% abajo, en realidad nos faltaría un 100% para llegar a los empleados públicos. Claro, desde agosto... Por abajo de la pauta de PCN. Perdón que te interrumpí. Desde agosto sí, no. Del año pasado, o sea, hace 11 meses que está congelado el salario. Exacto. Nominalmente está igual. Exacto, está igual. Claro, está igual. Así como lo escuchas. Totalmente. Ezequiel, efectos sobre el funcionamiento de la empresa, efectos tanto... Recién mencionabas algo determinante que es la planta y quien lo lleva adelante, los trabajadores obviamente que lleva adelante ARSAT. Pero al mismo tiempo el presupuesto se ve afectado de funcionamiento. Si se vio afectado, ¿en qué se puede notar? Sí, mira, ARSAT, a pesar de todo lo que hacen, sigue dando ganancias. Y el gran problema que tenemos es que hay contratos, créditos internacionales, por ejemplo, para el satélite SG-1, que están asignados, está el proyecto activo, y el gobierno ejecuta esos fondos y no los aplica para la función específica. Entonces nos tiene parado desde diciembre también todo el desarrollo del SG-1, que si seguimos así vamos a perder ese satélite y vamos a estar incomunicados, o vamos a tener que comprar un satélite tirando plata para afuera, porque nosotros tenemos la capacidad de construirlo, operarlo y gestionarlo, que lo estamos demostrando ya hace más de 10 años con esa tarea. Y en cuanto a Refefo pasa exactamente lo mismo, tenemos créditos para la ampliación y el gobierno los toma para otro fin y no podemos reparar los errores que haya en la red, equipos que se queman. Entonces empieza a hacer canibalización de equipos, y esa degradación en las redes baja la calidad, y va a llegar un momento en que los cortes van a ser imposibles de evitar. Es lo mismo que está pasando con las rutas. Si vos ves el estado de las rutas en Argentina, pasa exactamente lo mismo.
Veamos en las imágenes de la Ruta 40, donde faltan kilómetros ya de asfalto directamente. Y lo mismo en las salidas de Santa Fe, que son caminos que se necesitan para exportar, para que ingresen divisas. Es un gobierno que está destruyendo la capacidad de autofinanciarse del propio país. Es una locura. Pues yo le digo, es un gobierno de ocupación. Sí, la semana pasada decíamos una nota sobre el dragado de la cuenca del Salado, que también sale de un fondo que está que recauda, pero está congelado. Uno va repasando distintas actividades de sectores de la actividad económica y, bueno, podía replicar casi la misma fórmula. Pero te quería preguntar, Ezequiel, que yo no lo tengo presente, por ahí es una deficiencia mía, pero no tengo presente qué discurso tiene el gobierno, funcionarios de gobierno nacional respecto de ARSAT. ¿Qué está diciendo o qué no está diciendo? Sí, en realidad no está diciendo, la están usando porque no les queda otra opción, porque tampoco tienen plata para contratar otras empresas, pero la van desfinanciando y los problemas le van a empezar a pegar ellos mismos. Hay reparticiones que están viniendo a ARSAT porque tampoco a ellos le envían dinero para reparar sus cosas y para evitarse los juicios, los que están responsables hacen acuerdos para venir acá. Pero, digamos, el gobierno lo necesita, pero hace todo lo posible para que no se utilice. Y para cómo si quieren contratar Amazon, por ejemplo, Sí. no tienen los dólares para pagarlos. Y nosotros damos servicios que pueden competir sin ningún problema para eso. Te preguntaba, porque me acuerdo, o sea, haciendo un repaso así muy rápido de memoria, me acuerdo de funcionarios, incluso jefe de gabinete francos hablando de el INTA, del Garrahan. Bueno, el Garrahan tiene un universo de población muy sensible, con lo cual, y además por el tema de la conflictividad y demás, salieron a decir algo, más allá, no importa qué, pero salieron por lo menos a decir algo discursivamente. Pero no tengo presente que el gobierno esté saliendo a decir algo con ARSAT. Sí, mira, en la Cámara de Diputados se le ha consultado por ARSAT y ellos dicen que está todo bien y que los proyectos siguen, pero nosotros ese discurso acá no lo vemos. La plata no llega, los sueldos están atrasadísimos, los compañeros se siguen yendo y sin capital humano y sin la inversión en los proyectos no hay ARSAT sostenible. Es una empresa de tecnología, lo que digo. Tenemos que estar haciendo cosas, agregando equipamiento y aparte si hay más demanda, hay que sumar equipos. Y si no lo sumás, la calidad crece. Para que tengas un ejemplo, teníamos en diciembre del año pasado, 2023, del anteaño, perdón, teníamos asignado un crédito del Banco Mundial de $200 millones para construir 4 nuevos data centers. Un proyecto de 3 años de trabajo con el Banco Mundial, pasó todas las etapas, se asignó. El gobierno lo que hizo, le cambió el fin específico y lo dejó para fin general. Básicamente nos robó todo el trabajo del crédito para usarlo en mantener pisado el dólar. Y así con un montón de proyectos que no solamente con ARSAT, digo, esto mismo pasó con el CONICET, con créditos internacionales para compra de equipamiento, con la CONAE también, que también la están desfinanciando de todos lados, y sin la CONAE no tenemos posibilidad de analizar, por ejemplo, cómo están los campos de agua, posibilidades de inundaciones, el tema de salinidad del mar. Hay un montón de datos que son fundamentales para un desarrollo de un país y para tener políticas de largo plazo, que se ve claramente que a este gobierno no le interesan. Le interesa el muy corto plazo y vaciarnos de dólares y de capacidad de generación de conocimiento. Ezequiel, la última, bueno, esta semana vienen haciendo una jornada que describiste al principio de esta charla. ¿Cómo siguen los próximos pasos, sí, los próximos días? Mira, el martes 8 de julio, 11 horas, hacemos una jornada de lucha acá en ARSAT. Vamos a hacer una cherizada con los compañeros, varias comisiones internas de las que estuvimos trabajando en conjunto van a participar. Y la idea es empezar a mostrar, digamos, que lo que están haciendo con el Garrahan, con el CONICET, con ARSAT, nos afecta a todos, digamos, porque sin esto no tenemos país y necesitamos las bases para construir un país integrado. ARSAT te da conectividad, te da posibilidad de tener servicios de nube, que cualquier empresa en Argentina tiene que contratarla en el exterior si no estuviera ARSAT, y es la única que invirtió para conectar la Ruta 40. Nosotros tenemos una visión de un país conectado. Siempre ponemos de ejemplo de que si no fuera por ARSAT, Tierra del Fuego seguiría aislada del continente por la conectividad. La fibra óptica que la une al continente es de ARSAT. Y es lo que apuntamos nosotros, es dar conectividad, darle calidad de servicio, disminuir la brecha digital y hacerlo lo que sabemos hacer y lo venimos demostrando hace más de 10 años. Ezequiel, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. No, por favor, estamos a su disposición y muchísimas gracias por la discusión. Abrazo grande. Pasaba entonces por El Mirador el trabajador del Centro Nacional de Datos de ARSAT, Ezequiel McGovern.
for our existence. We don't claim to be perfect, but we're free. We dream our dreams alone with no resistance. Fading like the stars we wish to be. You know I didn't mean what I just said, but my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't matter now. 'Cause little by little, gave you everything you ever dreamed of. Little by little, the wheels of your life, they're slowly falling off. Little by little, you have to give it all in all your life and all the time. I just ask myself why you really here. True perfection has to be imperfect. I know that sounds foolish, but it's true. The days come, now you'll have to accept the life inside your head we give to you. No, I didn't mean what I just said, but my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't matter now. 'Cause little by little, gave you everything you ever dreamed of. Little by little, the wheels of your life, they're slowly falling off. Little by little, you have to give it all in all your life and all the time. I just ask myself why you really here. Little by little, we gave you everything you ever dreamed of. And little by little, the wheels of your life are slowly falling off. And little by little, you have to give it all in all your life and all the time. I just ask myself why you're really here. Why am I really here? Con Oasis de fondo y 31 minutos que pasan de las 10 de la mañana, es hora de enterarnos de las últimas novedades en materia tecnológica, es hora de escuchar la columna de nuestro compañero Franco Rivero. Hola, bienvenidos a una nueva columna de tecnología aquí en el programa El Mirador. Mi nombre es Franco Rivero y hoy les voy a explicar cómo montar una serie de cámaras de seguridad de manera casera, de forma muy simple, sin contratar a un experto. Normalmente delegamos esta tarea en un técnico, pero realmente el ecosistema de cámaras de seguridad Tapo, de la marca TP-Link, una marca súper reconocida, son muy fáciles de instalar y tienen para todo tipo. Yo en mi casa instalé 3 cámaras, 2 afuera, exteriores, que vienen con protección IP, quiere decir que son a prueba de lluvia y de polvo, se colocan en una base con tornillos y lo único que tengo que hacer para configurarla una vez instalada y darle alimentación, obviamente porque viene con un transformador, que es conveniente colocar ese transformador ya que va a estar a intemperie, en una caja estanca para resguardarla, es descargarse la aplicación Tapo, sí, está para iPhone y para Android, y va a detectar la cámara y la va a agregar. Me va a pedir que le ponga un nombre, le voy a poner, por ejemplo, jardín, parte trasera, y la cámara me va a mostrar
lo que está sucediendo, y es 360. El modelo es el C500, la que yo compré, es la más nueva de todas. Compré dos, puse una en el frente, una en la parte trasera, y lo que tiene interesante estas cámaras es que además de estar dentro del ecosistema Tapo y desde la aplicación puedo directamente controlar las cámaras, moverlas, ponerla en estilo patrullaje, o sea que se muevan, tienen infrarrojo, por lo tanto me dejan ver lo que sucede de noche, y tiene inteligencia artificial las cámaras, por lo tanto detectan personas y me manda una alerta o suena una sirena dentro de la cámara, lo que yo elija. Y puedo activar también la detección de movimiento, lo cual es bastante molesto porque cualquier movimiento que haya en la calle, que pase un auto o algo, la alarma me va a mandar un mensaje. Pero la detección de personas está bueno porque un auto, un perro, lo reconoce como auto perro y no recibo una notificación. Y para adentro, la cámara Tapo C200, que fue la que yo compré, también se integra al ecosistema de cámaras Tapo de TP-Link y tengo todo dentro de la misma aplicación. Lo único que piden es estar conectadas al router Wi-Fi, tener internet para poder transmitir, y yo obviamente, si no estoy en casa, tener datos en el celular o estar conectado a alguna red para poder chequear qué es lo que está sucediendo en el hogar. Así que las consiguen en el Mercado Libre, no son para nada caras y brindan una muy buena solución de seguridad, y sobre todo que se pueden instalar de forma muy sencilla sin ver un técnico especializado. Espero que les haya gustado la columna de tecnología de esta semana. Mi nombre es Franco Rivero y los despido hasta la semana que viene. Chao. Muy bien, 35 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estás en el Mirador, estás en Radio LED y es momento de parar la pelota, pisar la pelota y analizar qué es lo que sucedió y puede llegar a suceder, qué lectura se puede hacer y un análisis respecto de la determinación, el fallo de la jueza Presca allá en Nueva York. Respecto de YPF, es momento de meternos en eso. Por lo pronto, la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Presca, le ordenó a la Argentina esta semana cederles el 51% de las acciones de YPF, es decir, todas las acciones que tiene el Estado, más allá que sea el Estado nacional o provincial, que tiene la Argentina, los fondos que están con esta demanda. El fondo más conocido, pero no es el único, es el Burford Capital, como parte de pago del juicio por la nacionalización de la empresa, de la compañía YPF, allá por 2012. Una de las últimas novedades respecto de este tema es que el gobierno hizo una presentación, el gobierno de Milei, una presentación, o dijo que iba a hacer una presentación para suspender el fallo de Presca, que Manuel Adorni, el vocero presidencial, dijo que es inaplicable este fallo por los 16.000 millones de dólares, está el tema de la jurisdicción y demás. También el Congreso ayer que sesionó, algunos bloques amagaron a establecer un comunicado conjunto de varios bloques oponiéndose al fallo y demás. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el consultor en energía y regulación, especialista en gas y petróleo, Nicolás Tayarol. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Nicolás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador para analizar el tema YPF. Recién hice una breve presentación con algunos datos, creo que fue lo último que viene pasando, pero tiene muchas aristas este tema. ¿Por dónde te gustaría, o qué aspectos querés resaltar para entrarle al tema de YPF y la justicia en Nueva York? A ver, me parece que siempre es importante aclarar algunas cuestiones. Esta demanda o este juicio surge a partir de la renacionalización del 51% de las acciones de YPF, ¿cierto? YPF nació como una empresa estatal, que después se privatizó, fue una privatización bastante compleja, que arrancó a principios de los 90 y terminó a finales de los 90. Y después en el medio hubo algunos cambios, entró el grupo Petersen allá por el 2008, y en 2012 Argentina toma la decisión de recuperar el 51% de esas acciones. ¿Qué pasa ahí? El grupo Petersen, que había ingresado tomando deudas,
que pensaba pagar con la obtención de dividendos, empieza a tener problemas financieros porque las acciones caen, deciden no vender porque pensaban que eran precios demasiado bajos, no pueden hacer frente a esas deudas que tomaron y entran en proceso de quiebra, ¿sí? Se declara quiebra. Esto sucede en España, entonces el juez lo que dice es, bueno, voy a tratar de recuperar el mayor dinero posible, cosa que suele hacerse siempre en estos casos, y aparece la opción de un reclamo en tanto y en cuanto cuando se nacionalizó la empresa o el 51% de la empresa, esa compra no se extendió al resto de los accionistas. Ahí es cuando aparecen estos dos fondos, son dos fondos principalmente, Burford Capital, que es el más conocido, pero también hay otro que se llama Eton Park, que compran ese derecho a litigar y litigan en Estados Unidos porque cuando había ingresado el grupo Petersen habían definido esa sede. Y lo que dice Nicolás, es, bueno, perdón, lo compran, perdón la interrupción, pero quería hacer un punto, lo compran por una cifra muy menor, irrisoria, ¿o no? sí, se habla de 15 millones de dólares. Sí. Una bicoca, si uno se imagina los 16 mil dólares que podrían, 16 mil millones de dólares que podrían obtener. Igual de eso, el 70% debería ir para los fondos y 30% al proceso de quiebra. Lo que dice la demanda es, me perjudicaron a mí, por lo cual lo que quiero es un resarcimiento. Y lo que establece un poco la jueza es, el Estado se vuelve accionista al comprar el 51% y al volverse accionista tiene la obligación de cumplir con el estatuto. Y el estatuto dice que tenés que darle el mismo tratamiento al resto de los accionistas, o sea, la posibilidad de comprar. Y ahí es cuando el Estado le dice, mirá, yo no creo eso, yo creo otra cosa, porque esto no fue una compra de mercado, sino que fue una expropiación. Y la ley de expropiación mediante la cual se llevó a cabo tiene supremacía sobre el estatuto. Tengamos en cuenta que la Constitución Nacional, en el artículo 17, habilita la expropiación. La expropiación suena muy, muy setentista, muy algo de imposición, y la verdad que es el nombre que tiene el Estado Nacional para llevar adelante un acto administrativo, en este caso una compra de un bien. Está en la Constitución Nacional y hay una ley específica mediante la cual se llevó adelante. Y otra cosa que dice el Estado es, mirá, yo no tomé el control directamente, sino que la compra fue momentánea y demás. Y eso es el gran eje que está en discusión, de si hay que respetar o si tiene primacía el estatuto de YPF y si tiene sentido en este caso muy específico, que es una expropiación. Ahí ¿qué pesa más? ¿La dimensión jurídica, el derecho internacional, la comparación entre un marco jurídico de Estados Unidos, de Madrid o de Argentina, perdón, de España, Estados Unidos y Argentina? ¿Pesa más la dimensión jurídica o para la resolución del tema, sea cual sea, o una dimensión más política, de negociación, de intervención de otros actores que por ahí ahora no están en primer nivel? ¿Qué posibilidades de resolver y por qué dimensión crees que puede llegar a suceder eso? Mirá, es un tema jurídico, por lo cual la cuestión jurídica es determinante. También es cierto que la política en estos casos siempre juega. Ahora bien, dicho eso, esto viene desde hace unos cuantos años y el juicio atravesó a muchas administraciones y nunca se ha podido resolver, y administraciones que han tenido por ahí más cercanía a Estados Unidos y no lo han podido resolver. No lo puede resolver este gobierno, bastante alineado con Estados Unidos, no lo pudo resolver el gobierno de Alberto Fernández, por ahí un poco más alejado de Estados Unidos, no lo pudo resolver el gobierno de Mauricio Macri, también cercano a Estados Unidos, por lo cual la pata política parece que no estaría dando muchos resultados. Y entonces porque las sentencias van avanzando, o mejor dicho, el tiempo jurídico va avanzando, por más que tenga sus propios tiempos, ¿no? Pero bueno, ahora está el fallo de la jueza de Nueva York, Bresca,
Está la instancia de la Cámara del Distrito Sur. En algún punto va a ir avanzando el tiempo jurídico y qué alternativa le queda a la Argentina, más allá del gobierno. Ahora está, bueno, el gobierno de Javier Milei. La pregunta podría ser qué alternativa tiene el gobierno de Javier Milei, pero lo pongo por ahí en palabras más de qué alternativa tiene Argentina. A ver, las alternativas que tiene es, primero, intentó frenar la ejecución. Y después tiene la opción de ir hasta la Cámara de Apelaciones y después puede ir hasta la Corte Suprema, por lo cual esto va a seguir avanzando. Yo no creo que se resuelva inmediatamente, porque además los funcionarios públicos argentinos tienen la obligación de dar esos pasos. No podrían, estarían en todo caso incumpliendo con los deberes de funcionarios públicos si no dan los pasos que vienen dando, por lo cual esto va a ser muy largo, bastante complejo, porque después, otro tema que me parece que es importante, o algunos temas que son importantes para poner sobre la mesa y pensarlos y discutirlos, es, bueno, el 51% no es del Estado Nacional. El 51% se reparte. 51% para el Estado Nacional, 49% para las provincias, por lo cual ya ahí tenés otro cantar. Y otro tema también es, bueno, entonces estos fondos deberían también ofrecerle comprar al resto de los accionistas. Si ingresan a YPF, deberían ofrecerle comprar el 49% restante. Y la verdad que estos fondos no están buscando eso, lo que están buscando es el dinero. Y otra cuestión que es importante es, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Quedarse con la empresa para quedarse con los hidrocarburos? Los hidrocarburos son de las provincias, no es de la empresa. Así como se otorgaron concesiones, se pueden quitar concesiones. Obviamente que no es sencillo, y esto no es caprichoso, no es que una provincia porque sí otorga un área y porque sí la revierte. Pero son cuestiones que están ahí haciendo juego. Otro tema que esto, y me parece que influye mucho, es que YPF actualmente está haciendo acuerdos con algunas empresas internacionales a fin de desarrollar los proyectos que tiene de GNL, por caso Eni, la empresa italiana, por caso Shell, la anglo-inglesa. Y esto complica, obviamente que complica. Hay otro tema que se menciona mucho y es la privatización de YPF. Bueno, Sí. ¿qué sentido tendría privatizarla y entregársela a los fondos que lo están reclamando? Uno, cuando privatiza, lo que quiere es que te ingrese dinero, por lo cual tampoco tiene mucho sentido que este gobierno entregue el 51% de las acciones por su intención de privatizarlo. Sería un mal negocio y ellos lo saben y no quieren hacer eso. Por lo cual me parece que tienen muchas aristas a discutir. Me parece que un punto importante es no alarmarse, no desesperarse y no tomar decisiones que sean más reacciones que unas decisiones pensadas y analizadas. Nicolás, recién hablabas de que hay un riesgo que algún funcionario, no importa cuál, pero algún funcionario del gobierno actual, del gobierno nacional, negocie una salida, porque se habla de una salida a través de una negociación, pero no como algo espurio, ni algo que pase en un cuarto cerrado y que nadie lo sepa, sino como una instancia de abrir una mesa de negociación o generar una instancia ahí de un ida y vuelta para acordar, por ejemplo, no sé, algún monto o algo. Esa salida vos no la ves porque recién mencionabas, hay un riesgo para el propio funcionario. ¿Qué tipo de riesgo ves de que se genere esta opción de salida? No, la negociación no es un riesgo. Lo que decía que es un riesgo es que no presenten un reclamo, que no sigan todas las instancias posibles. Como funcionario público vos tenés la obligación de agotar todas las instancias, por lo cual ya presentaron un stay como para que se frene la ejecución, después van a presentar un reclamo con respecto al juicio, y después van a tener que tener la obligación de ir a una instancia superior y demás. La negociación es una forma que se está planteando como para resolver el conflicto. A mí me parece un poco más difícil ya eso de la negociación, porque ¿qué podrías negociar? El fondo quiere el dinero, y el dinero hoy no lo tenés, por lo cual es difícil la negociación. ¿Qué le darías a cambio? Pero, y darle YPF, sí. No, perdón, te preguntaba por el tema del riesgo jurídico, que un funcionario asuma ese
ese rol de negociar. Supongamos, acuerdan X monto de millones de dólares, ¿ok? Listo, sale, no son los 16.000 millones, entonces pareciera que hay un triunfo ahí, pero ese funcionario cambia de gobierno y si no agotó la Argentina todas las instancias, puede tener una demanda el propio funcionario que firmó ese acuerdo con las distintas partes. No sé si se entiende. Sí, lo que debería hacer el funcionario es justificar, en todo caso, es por qué no siguió la línea que venían siguiendo todos los gobiernos anteriores. Y ahí es donde empieza a tener el problema. Seguramente si eso sucediera, alguien podría denunciarlo, ¿no? Por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y lo que debería hacer ese funcionario es justificar por qué cambió la línea procesal que venía teniendo el Estado durante muchos años, porque desde que esto sucedió, todos los gobiernos mantuvieron la misma línea. Entonces, es difícil justificar, bueno, ¿por qué ahora vos querés que no? Claro. Y ahí puede tener un problema. Ahí no veo alguna alternativa por este lado, por la consecuencia penal que puede tener el que ponga el gancho, ¿no? Por decirlo mal y pronto. Claro. Entonces, por ahí, viendo estas limitaciones que tiene la alternativa de abrir una instancia de negociación, ¿qué otra alternativa? Recién mencionabas la de ir a la apelación, de ir incluso hasta la corte, pero ahí ¿qué consecuencias podría llegar a haber? ¿O cómo ves este otro camino? A ver, a mí me parece que es el más razonable, que es agotar las instancias judiciales. Me parece que es muy interesante lo que hicieron en el Congreso, de salir a respaldar la situación de YPF y decir que la soberanía, porque lo que siempre sostuvo Argentina fue que por una cuestión de soberanía eso no correspondía. Y que el Congreso sostenga eso me parece que es válido. Después es una discusión también judicial, de ir a las cámaras y ver cómo eso se puede ejecutar. Porque también hay otro tema y es qué derecho tiene la jueza Presca en embargar YPF. Bueno, hay leyes en Estados Unidos que dicen que eso no es tan sencillo, que no se puede embargar cualquier empresa. Entonces ahí hay algunos juristas que plantean que estaría incumpliendo la ley estadounidense de inmunidad soberana. Por lo cual, me parece que hay un montón de aristas jurídicas que esto juega. Me parece que la jueza tiene alguna intencionalidad cuando saca sus fallos, y lo hace también a propósito. Lo que quieren me parece que lo que la jueza está buscando es obligar a Argentina a sentarse a negociar con los fondos una salida. Que es lo que hablábamos recién, que por ahí a ningún funcionario del gobierno le convendría ponerse en ese rol y firmar algo. No, exactamente, no le convendría. Ahí recién hablabas del embargo, ¿hay posibilidades de un escenario similar, por ejemplo, no me acuerdo del año, pero el tema de los fondos buitre y la fragata, ya fuera de YPF, ¿no? La fragata Libertad, ¿era que se embargó la Libertad? Sí. No me acuerdo bien, creo que era la fragata Libertad. ¿Hay un escenario que se podría comparar o podría suceder lo mismo con algún activo de YPF o activo de Argentina? Yo, si no recuerdo mal, la jueza Presca viene a reemplazar al juez Tomás Griesa. Sí. Que fue el que llevó adelante eso. Es el mismo distrito sur de Nueva York, sí. Exactamente, por lo cual yo creo que es posible. Si ya se hizo una vez, no sería raro. Y ahí empezás en un problema de otras magnitudes, que es difícil siempre establecer hasta dónde puede llegar, pero sí, posiblemente los embargos se sucedan. Mirá, bueno, ahí hay que prestar atención, te escuchaba recién. Sí. Nicolás, ¿hay algún antecedente de un caso así comparable? Hay, juicios en el CIADI, hay estados o compañías o fondos que le hacen juicio a empresas de distintos países, o donde hay un litigio, se resuelve el litigio, pero ¿es comparable este caso de estos fondos con lo que pasó con YPF en algún caso en el mundo? ¿Se te viene a la cabeza algo como para tener una referencia? Mira, entiendo que no es algo muy común que esto suceda. Por ahí nosotros nos tendríamos que remontar al caso de los fondos buitres, porque eran cuestiones similares. Acá me parece que hay una diferencia muy grande, y es una cuestión de soberanía. Porque Argentina lo que dice es,
Mirá, yo llevé adelante la recompra de las acciones en base al plexo normativo argentino. Y como soy un Estado soberano, me baso directamente sobre eso. Y acá lo que está jugando es otra cuestión del derecho privado por sobre el derecho público. Y no recuerdo que haya un caso similar, yo no recuerdo, posiblemente la historia económica mundial es muy amplia, seguramente algún caso hay algún lugar. También es cierto que YPF no es cualquier empresa, es una empresa muy importante en Argentina, está liderando un sector energético muy importante en este momento, por lo cual también, en caso de que haya habido algún caso similar, me parece que las diferencias sobre a qué empresa recae le da particularidades. Se podría sintetizar, siempre es injusto, ¿no? Una síntesis o una generalización, pero ¿se puede sintetizar de alguna manera en la pregunta de qué pesa más si el estatuto de una empresa, como por ejemplo YPF, o una ley votada por un congreso de un país soberano? Ahí está ese ida y vuelta, cómo resolverse este tema. Es que me parece que ese es lo que está en discusión. Es qué es lo que pesa y qué es lo que vale. La posición de Argentina es que no. Es que eso no es así. La posición de la jueza es que sí. Porque yo lo que entiendo es que la jueza no está poniendo en discusión si Argentina tenía derecho a expropiar. De hecho, valida la expropiación. Porque si no validara la expropiación, no podría reclamarle que compren o que ofrezcan comprar el 49% restante. Claro. La expropiación no está en discusión. Lo que está en discusión es si tenía la obligación de ofrecerle la compra del resto. Nicolás, eso es lo que está en discusión. Perdón, la última, estamos sin tiempo. ¿A qué prestar la atención a los próximos pasos? Obviamente estamos hablando de tiempos largos, pero de repente aparece este tema, se difunde el fallo y estamos todos analizando y viendo qué es lo que va a pasar. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Con respecto al juicio? Sí, claro, sí. A ver, ahora Argentina planteó un reclamo y habrá que esperar que la jueza resuelva, y en todo caso, si es desfavorable, habrá que ir hacia la Corte, hacia la Cámara. Los tiempos judiciales siempre son largos, uno quisiera que se resuelva ya. Imagino que la gente de YPF, de la empresa, debe estar deseosa de esto, resolverlo lo antes posible, porque le va a complicar un montón de proyectos que tiene para adelante. Hay que esperar, me parece que es muy bueno que Argentina se muestre unido, sosteniendo la misma posición que viene teniendo, y que demuestre que su posición es la correcta. Nicolás Tallarol, consultor en energía y regulación, especialista en gas y petróleo, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Gracias a vos. Un abrazo grande. Muy bien, no se vayan, esto es El Mirador, queda el último tramo. Los jueves, subite a El Mirador y observa lo que se viene desde la mejor perspectiva. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Subite a El Mirador. Te lo cuentan los mejores periodistas de cada sector. El Mirador. Muy bien, últimos minutos de Mirador. Como saben, se está llevando adelante la reunión de la cumbre de Mercosur. Está Lula en la Argentina, por ejemplo, entre otros mandatarios o jefes de Estado. Los tenía acá. Bueno, pero yo lo que les quería decir es que habló Milei en la apertura porque es el anfitrión. Es como que cumple, vos invitás y tenés que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenés que decir algo. Yo no soy de ese estilo, fue tipo, bueno, pasá, ya sabes dónde están los vasos, podés agarrarlo. Pero bueno, jefe de Estado, Javier Milei,
de la Argentina y tuvo que, bueno, decir algo, obviamente. Y, bueno, entre las frases de Milei, uno ya, lamentablemente, nos vamos acostumbrando. Un día podemos hacer algo con este acostumbramiento que tenemos a ciertas cuestiones, pero dijo que la cortina de hierro, que sería el Mercosur, se tiene que terminar. Lo vamos a hacer solos o acompañados o solos. Y es una inercia destructiva de lo que es el Mercosur. Y bueno, ahí hay toda una cuestión de qué rol tiene el Mercosur para adelante, la visión libertaria que tiene el presidente Javier Milei, no solo del Estado, sino que acá sería del Estado y las relaciones comerciales de los Estados, en este caso el Mercosur, y sobre todo con el tema de la Unión Europea, principal socio en este ida y vuelta, y ese eterno anhelo de que haya un libre flujo de productos, bienes y servicios entre ambas uniones de países, iba a decir ambos continentes, pero no es continentes, es Mercosur y Unión Europea, que no son lo mismo que un continente. Pero bueno, también está Lula, decía en la Argentina, que ella, la justicia, le dio el visto bueno para que vaya a visitar ahí a San José 1111, ¿es? 1111, donde está cumpliendo la prisión domiciliaria nada más y nada menos que la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Así que en estos días Lula se va a hacer una escapada, está en la cumbre, pero dice, aguántenme que ya vengo, y todas las cámaras del mundo y de la galaxia van a estar en la me imagino, la nuca de Lula entrando a la puerta de la casa de Cristina, subiendo al balcón y la gente ahí, los medios. Esa escena va a pasar en las próximas horas, no sé cuándo, pero va a suceder, así que, bueno, seremos testigos de esa visita, la primera de relevancia muy grosa como es el presidente de Brasil, de Lula, de ese vínculo que tienen hace años, desde que Cristina está cumpliendo la prisión domiciliaria acá en la ciudad de Buenos Aires. 11 en punto. Esto fue El Mirador, estamos terminando acá en Radio LED. Muchas gracias a Hernán Abella en los controles, Sol Montero en la producción. Que tengan una muy buena semana y sobre todo un muy buen fin de semana. Chau. Esto fue El Mirador, el lugar desde el cual podés ver en forma anticipada lo que sucederá en el mundo de los negocios, las finanzas y el agro. El Mirador, otra producción de Séptimo Cielo. Somos radio en vivo, somos podcast.